Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Tenemos el gusto de estar con ustedes en esta ocasión con un invitado especial a la clase de Agricultura de Conservación, el doctor Joel Pérez Nieto, y él nos va a estar acompañando y nosotros a él durante todo este periodo en que no podemos vernos en persona. Entonces, bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, hoy el doctor y yo vamos a explicar el último tema de la unidad 2, que es la agroforestería y agricultura de conservación como medios para lograr una agricultura sostenible. Entonces, vamos a empezar este tema con un mapa mental que elaboramos para ustedes. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Recordemos primero que la agroforestería y la agricultura de conservación, pues vamos a ver qué son. Bueno, en pocas palabras, la agroforestería es cuando asociamos especies arbóreas con cultivos anuales en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Entonces, eso es la agroforestería. Y la agricultura de conservación, como ustedes ya saben, es la aplicación de tres principios, que son la perturbación mínima del suelo, la cobertura permanente o semipermanente del suelo y la rotación de cultivos. Entonces, cuando asociamos esas dos estrategias agrícolas, nosotros consideramos, y muchos autores también alrededor del mundo están considerando ampliamente, qué son los fundamentos para alcanzar una agricultura sostenible, pero que además pueda estar produciendo mayores cosechas. Entonces, como estábamos hablando en algún momento cuando decíamos cuál es el objetivo de la agricultura de conservación, por un lado, elevar los rendimientos, pero al mismo tiempo conservar los recursos naturales. Eso es una agricultura sostenible. Y entonces aquí vamos a plantear que la agroforestería en asociación con la agricultura de conservación son dos estrategias que van a estar dando lugar a que se pueda desarrollar esa agricultura sostenible. ¿En qué contexto? Pues sabemos que ahorita con las prácticas agrícolas convencionales, pues se deterioran mucho los recursos, el ambiente, por ejemplo, el suelo se erosiona o se deja muy susceptible a la erosión, se degrada química, biológica y físicamente con muchas de las prácticas que actualmente se hacen. El agua también se ve perjudicada, la biodiversidad se ve extremadamente reducida y en general el ambiente. Entonces, en este contexto, y como vemos que ahorita ya hay una crisis ambiental importante a nivel mundial, se hace necesario el establecer una nueva forma de hacer agricultura, una forma de hacer agricultura donde sus prácticas, lejos de estar deteriorando los recursos naturales, más bien los estén conservando. Entonces, en ese contexto, se propone a la combinación de agroforestería con agricultura de conservación. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice más abajito. Por un lado, estos dos sistemas, tanto la agroforestería como la agricultura de conservación, incrementan la materia orgánica. ¿Por qué? Pues ya sabemos que con dejar los residuos sobre el suelo, y en el caso de la agroforestería, con estar recuperando los nutrimentos de profundidades que no alcanzan los cultivos anuales y estarlos entonces construyendo tejidos y que van a ser después reincorporados al suelo, y entonces se va a estar incrementando la materia orgánica del suelo. Eso entonces también va a estar incrementando la humedad disponible en el suelo. Estamos viendo cómo se va construyendo entonces un suelo más saludable, un suelo más fértil. En este sentido, ese incremento de la materia orgánica también va a empezar a mejorar la red de macroporos, pero no solamente
el incremento de materia orgánica, sino también el incremento de biodiversidad del suelo, porque al estar toda una serie de megafauna, macrofauna ahí en el suelo, pues van a estar construyendo túneles, transportándose de un lugar a otro, y eso va a estar mejorando la red de macroporos, así como también el desarrollo de las raíces, tanto de árboles como de plantas herbáceas. Y todo eso va a estar mejorando la infiltración y por otro lado también reduciendo la erosión. Entonces tenemos muchas ventajas de combinar estos dos sistemas, porque lo que le falta a uno, el otro lo tiene. Y por otro lado también, todo esto de incrementar la materia orgánica, mejorar la red de macroporos, pues va a estar mejorando la retención de humedad en el suelo. Además, como ya se comentó, la agricultura de conservación y la agroforestería van a estar mejorando la biodiversidad. Y eso, en pocas palabras, va a estar mejorando la capacidad del sistema para dar servicios ecosistémicos, como van a ser, por ejemplo, la retención de nutrientes, el ciclado de nutrientes. Va a haber toda una serie de organismos, de seres vivos, que van a estar cumpliendo funciones en estas, para que se lleven a cabo estos procesos. También esta mayor biodiversidad va a estar mejorando la formación de agregados, va a estar aumentando el oxígeno disponible en el suelo al haber más macroporos, también va a estar mejorando la disponibilidad de agua y la calidad de agua. Y por otro lado, algo que no se ha comentado, se van a estar suprimiendo patógenos porque va a haber más enemigos naturales. Entonces, hay grandes beneficios de combinar estos dos sistemas y otro gran beneficio que se va a ver más adelante es que se mitiga o se combate el cambio climático. Entonces, con todo esto que estamos dejando sobre la mesa en este momento, podemos empezar a darnos cuenta que la agricultura de conservación en unión con la agroforestería son dos sistemas con mucho potencial para poder intensificar la producción, pero al mismo tiempo conservar los recursos naturales. Ahora vamos a darle la palabra al profesor Joel Pérez Nieto, quien nos va a explicar por qué la agricultura de conservación y la agroforestería son compatibles. Ok, estos dos sistemas son perfectamente compatibles entre ellos. Si recordamos que la agroforestería, en la parte encargada de producción de alimentos, que integra árboles en la parcela, ya tiene de por sí la ventaja de que diversifica la producción porque porque varios árboles son los que se integran en este sistema. Sin embargo, cuando se ha trasladado la agroforestería a la producción de alimentos, sobre todo en sistemas como el cultivo en callejones, dentro de las líneas de los árboles se cultivan las plantas anuales. Y ha ocurrido en el mundo que ese cultivo es convencional. O sea, barbechan, rastrean, surquean si el cultivo es de escarda, y en ese proceso de movimiento del suelo se expone a la erosión. Y ha habido la justificación de que al haber movimiento del suelo es benéfico para formar una terraza, cosa que sí es cierto ocurre, pero después de un proceso de erosión. Entonces, si nosotros incluimos en esos callejones, dentro de esas líneas de árboles, la agricultura de conservación, que como también sabemos, es una imitación al bosque cuando no se perturba el suelo, cuando se deja una cobertura permanente y se propicia un proceso de descomposición de las hojas.
en el suelo, sobre el suelo y dentro del suelo, y que se, pues, amortigua la temperatura, se aumenta la humedad y sobre todo se controla la erosión. Si nosotros combinamos estos dos sistemas, nos da origen a un sistema más integral que sería agricultura de conservación en agroforestería, o al revés, agroforestería y agricultura de conservación, que potencializa las ventajas de conservación de los recursos naturales, suelo, agua y vegetación, a la vez que se producen una diversidad de productos, o sea, al menos más de un producto. O sea, el producto del cultivo anual y el producto de los árboles. Pero si pensamos en la rotación de los cultivos, pues en un año agrícola o en un ciclo agrícola estaríamos obteniendo más de un producto. Los sistemas ha sido probado en el mundo que son perfectamente compatibles. O sea, en México también se ha probado con suficiente investigación de que son perfectamente compatibles. Y aquí en el esquema que estamos viendo podemos observar pues algunas imágenes y algunos cuadros con mayor información que a la que ustedes pueden recurrir y consultar para poder fundamentar mejor esta compatibilidad. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, pues vemos que realmente son muy compatibles estos dos sistemas. Por un lado, la agroforestería pone los árboles, digamos, otros estratos al agroecosistema, y la agricultura de conservación da un énfasis a un manejo sostenible del suelo. ¿Por qué es tan importante que este manejo sostenible del suelo? Porque el suelo es la base para tener una alta productividad. Un suelo fértil, un suelo saludable, va a dar lugar a altos rendimientos y por lo tanto buenos ingresos. En este sentido, se pone entonces al manejo sostenible del suelo como la base o el fundamento para la intensificación de la producción. Nosotros lo que queremos es elevar los rendimientos, elevar las cosechas, tener mayores cosechas. Pero entonces, para eso tenemos que tener un manejo sostenible del suelo que actualmente no se ha tenido. Y tenemos algunos autores, les vamos a dejar un artículo donde viene toda esta información, de dónde sale. Hay un autor que nos propone 10 principios para el manejo sostenible del suelo que tenemos nosotros que tomarlos en cuenta como agrónomos. Por un lado, fundamentar el mal uso del suelo. ¿Por qué? O sea, tenemos que hacer más investigación en por qué muchas de las prácticas convencionales que ahorita estamos haciendo tienen un efecto negativo para las propiedades del suelo y por lo tanto para la productividad del agroecosistema. Es necesario que nosotros tomemos en cuenta este primer principio y comprendamos por qué no son convenientes ciertas prácticas. El número 2 dice, el sufrimiento de las personas pasa a ser el sufrimiento del suelo. Cuando hay desigualdad, cuando hay marginación o pobreza en cierto lugar, las personas entonces presionan también al suelo para producir. ¿Pero con qué? Pues tal vez con prácticas ineficientes, con insumos de mala calidad, sin información, lo que va también a tener o como consecuencia una degradación del suelo. Entonces, ver que lo que pasa en el ser humano se pasa también al suelo. Un tercer principio, si las salidas se exceden, los suelos se degradan. Y esto es muy claro. Si tú estás extrayendo más nutrimentos del suelo de los que se están reponiendo,
el suelo va a ir perdiendo su fertilidad. Y lo mismo podemos decir con la materia orgánica, lo mismo podemos decir tal vez al estar presionando de manera exagerada su estructura, de forma que ya no se pueda recuperar. Bueno, el número 4, suelos marginados más insumos marginados van a dar cosechas pobres y vidas pobres. Por lo tanto, este principio nos deja ver que es necesario tener suelos saludables, suelos fértiles, para que entonces se puedan dar buenas cosechas y elevar la calidad de vida. Vemos entonces cómo el manejo del suelo es un aspecto clave para el desarrollo del campo, para el desarrollo rural, para el desarrollo agrícola. El número 5, los cultivos no diferencian entre insumos orgánicos e inorgánicos. Es importante tener en cuenta este principio como base para tener una nutrición integral, donde podamos estar pensando no solo en fertilización química, sino también en residuos de cosecha u otro tipo de biofertilizantes, por ejemplo, tener en cuenta los organismos del suelo que van a estar ayudándonos a enriquecer la cantidad o la disponibilidad de nutrimentos en el suelo. Número 6. La extracción del carbono orgánico del suelo equivale a estar quemando combustibles fósiles. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este principio, nos tiene que quedar claro que es necesario mantener la materia orgánica en el suelo, el contenido de materia orgánica del suelo, o elevarlo para que no entonces se vaya a la atmósfera. El principio número 7, los suelos funcionan como sumideros de carbono. Nosotros podemos estar capturando y guardando el carbono, está en la atmósfera, y lo podemos estar metiendo al suelo y almacenando ahí para entonces de esa forma mitigar el cambio climático. El principio número 8, los organismos genéticamente modificados no pueden extraer agua y nutrientes de un suelo que no los contiene. Por más bondades que tengan los organismos genéticamente modificados, forzosamente o es necesario tener un suelo que lo sustente. Entonces, por eso también nosotros tenemos que tener claro que es una necesidad el manejo sostenible del suelo. El principio número 9, el mejoramiento del manejo del suelo es un motor de desarrollo económico, es lo que veníamos comentando hace un momento. Si nosotros nos ocupamos en tener un suelo de alta calidad, un suelo saludable, un suelo fértil, entonces vamos a poder tener el fundamento o la base para desarrollar tal vez la producción de algún cultivo o cualquier, de alguna especie en especial o de algunas especies que van a ser la base también para desarrollar económicamente alguna zona. Y el último, que es muy importante, y sobre todo nosotros como agrónomos, el conocimiento tradicional y las innovaciones tecnológicas van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que los avances tecnológicos agronómicos modernos no son la única fuente para el desarrollo sostenible. En las prácticas agrícolas tradicionales tenemos muchas técnicas, muchos desarrollos que van a estar permitiendo que nosotros podamos alcanzar una agricultura sostenible. De hecho, se los comento, ahorita la FAO acaba de desarrollar unos documentos donde analizan diferentes sistemas agrícolas tradicionales y los plantean como patrimonio agrícola mundial, sobre todo para enfrentar el cambio climático. Entonces, ahí expresan sistemas agrícolas principalmente orientales, porque es de donde más han estudiado, pero también hay muchos
aquí en América, bueno, en México, en Sudamérica, en Medio Oriente, muchos sistemas muy interesantes donde se ve cómo el ser humano realmente a través de miles de años ha logrado tener un conocimiento muy amplio de su ambiente y ha planteado técnicas muy interesantes para aprovechar las condiciones específicas y producir. Entonces, nosotros como agrónomos vemos que el manejo sostenible del suelo es una necesidad y considerando estos principios podemos ver que tanto en agroforestería como en agricultura de conservación se cumplen. Por eso es que nosotros estamos planteando que estos dos sistemas agrícolas van a permitir que nosotros alcancemos a intensificar la producción, pero de una forma sostenible. Bueno, la agricultura de conservación y la agroforestería, como hemos comentado, tienen tasas de erosión mucho menores que cualquier otro sistema agrícola convencional. De hecho, es muy importante este tema ahorita, que aquí me faltó mostrarles una imagen que se puso aquí abajo, que ya alrededor del mundo hay cursos, hay congresos, hay eventos donde se habla del manejo sostenible del suelo, incluso la FAO ya maneja que ahora la revolución verde ahora es una revolución del suelo, cómo se está manejando ahora el suelo. Entonces tenemos estos eventos que ya nos hablan de la necesidad de nosotros como agrónomos manejar las prácticas, manejar el conocimiento para desarrollar un manejo sostenible del suelo. Y podemos tener como estrategias agrícolas para ello la agricultura de conservación y la agroforestería. Bueno, entonces ya vimos que se reduce la erosión, pero también se mejora la salud de los microorganismos, de los organismos en general del suelo, de los seres vivos del suelo. Esto hace que entonces las cadenas tróficas que ocurren en el suelo estén más dinámicas, más estables, y esto a su vez hace que los servicios ecosistémicos se cumplan de una mejor manera en sistemas manejados por agricultura de conservación con agroforestería. Lo que decíamos, una cadena trófica saludable va a dar lugar a supresión de enfermedades, va a dar lugar a retención de nutrimentos, va a dar lugar al reciclaje de los nutrimentos, va a dar lugar a la descomposición de residuos, una descomposición eficiente, va a dar lugar a descomposición de los compuestos tóxicos que lleguen a quedarse por ahí, y también va a dar lugar a un suelo bien estructurado, a un suelo bien aerado. Y aquí nada más para comentarles que es un tema importante y que es un tema de vanguardia a nivel internacional. Les muestro este anuncio del Simposio Global en Biodiversidad del Suelo, que se hizo recientemente en Roma, en marzo, del 10 al 12 de marzo de este año. Entonces, son temas importantes, son temas que debemos manejar, son temas que ahorita ya cualquier agrónomo tiene que saber de ellos. Y por otro lado, al mejorar todas estas características y no estar perdiendo cada año tanto minerales como materia orgánica y todo lo que tiene un suelo, pues va a tener una mayor capacidad de producción del cultivo. Y entonces ahí es cuando vemos cómo un manejo sostenible del suelo va a dar lugar a la conservación de recursos y a la posibilidad de intensificar la producción. Este manejo sostenible del suelo hace necesario que nosotros entonces vayamos o seamos agrónomos, que tengamos un enfoque holístico al estar manejando al estar haciendo agricultura. Otra forma de decirlo, tener un enfoque sistémico.
ver el agroecosistema completo con todos sus componentes y procesos, y en este caso, ver al suelo como un sistema biológico, como una parte del agroecosistema, pero un subsistema del agroecosistema. Y en ese subsistema suelo también hay varios componentes, procesos que se están desarrollando y que nosotros debemos entender y darle un manejo. De esa forma, cuando nosotros vemos así el sistema suelo, entonces nosotros vemos que podemos trabajar con el sistema natural, es decir, con todo lo que ocurre por naturaleza en un suelo y que podemos potenciarlo, por ejemplo, tal vez bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre o micorrizas u otro tipo. Nada más hay que meterse a investigar cada ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, meterse a investigarlo y ver qué organismos están implicados y después empezar a ver cuáles son sus condiciones de vida y cómo podemos mejorar el suelo para que ellos mismos se desarrollen y estén trabajando para nosotros, por así decirlo. Entonces vamos a estar trabajando con el sistema natural, pero al mismo tiempo considerar que se va a estar trabajando con las comunidades rurales, que no podemos excluir la cultura, la organización social, la economía de los lugares en donde se esté trabajando o donde se esté desarrollando el agroecosistema, las cuestiones políticas. Entonces, de esa forma nosotros estamos concibiendo el agroecosistema de una forma holística y completa. Y eso es algo necesario porque si nosotros no consideramos, por ejemplo, al sistema natural, pues entonces nosotros vamos a tener que hacer todo lo que el sistema natural nos pueda proveer, como fertilizar, como controlar enfermedades. Pero si nosotros consideramos que el sistema natural mismo puede hacerlo y que nosotros podemos manejarlo para que sea así, entonces vamos a lograr tener un mayor equilibrio en nuestro agroecosistema, y lo mismo ocurriría si no consideramos a las comunidades, a la gente, a su cultura. Y entonces, de esa forma, cuando nosotros tenemos este enfoque holístico, ya no solamente estamos pensando en solo crear un avance tecnológico, sino en dar una solución viable para el lugar o para el agroecosistema específico y en función de cómo funciona. Bueno, entonces, esto es cómo se desarrolla el manejo sostenible del suelo. Y ahora vamos a ver cómo dentro del manejo sostenible del suelo, qué papel va a estar jugando la agroforestería. La agroforestería juega un papel muy importante para el manejo sostenible del suelo. Al estar, hay muchas opciones de manejo, de agroforestería, como son los cultivos en bandas, los cultivos en callejones y los setos vivos. Aquí se ve una imagen de cultivos en bandas, que esto, más que agroforestería, podríamos estar hablando de agricultura de conservación, pero manejando asociaciones de cultivos, y estamos hablando también de sistemas a curvas a nivel, donde tenemos una diversificación de los diferentes cultivos. Los cultivos de callejones es el sistema agroforestal por excelencia, donde tenemos hileras de árboles, de especies arbóreas, pueden ser frutales, pueden ser maderables, etcétera, medicinales, muchos usos pueden tener. Y en el centro o en el callejón en el que se forma entre las dos hileras, tenemos los cultivos anuales, aunque algunos también han manejado cultivos perennes en estos callejones, y también se pueden manejar bajo un esquema de agricultura de conservación. Entonces, este es el sistema de cultivos en callejones, un sistema agroforestal, y otro sistema agroforestal están aquí los setos vivos. Los setos vivos son hileras de árboles alrededor de
de las parcelas, como se ven aquí, y van a estar cumpliendo muchas funciones también, pueden ser de cualquier especie o con cualquier uso o propósito que uno esté pensando. Aquí, por ejemplo, también podemos tener, bueno, aquí en lo de mejora de sistemas de barbecho, eso es interesante porque en terrenos donde se desee tener un momento de barbecho, de descanso, dice, se puede mejorar estos sistemas como si tú tienes árboles que de alguna forma estén produciendo algún beneficio, como cuáles, por ejemplo, de la familia de las leguminosas, donde esos árboles van a estar fijando nitrógeno mientras estaba en descanso del terreno y eso va a estar mejorando el sistema de barbecho. También vamos a tener otros sistemas agroforestales que van a ser barreras vivas, naturales, donde vamos a poder tener arbustos, árboles, que naturalmente están creciendo ahí. Incluso llegan a su comunidad clímax con las especies arbóreas más grandes, maderables generalmente, y no se requiere tanto manejo, pero te van a estar dando muchas funciones, tanto de productos como de enemigos naturales, polinizadores, etc. También pueden estar funcionando sistemas agroforestales que van a tener la función de ser amortiguadores, como las barreras rompevientos. Aquí tenemos una imagen de una barrera rompevientos, donde nos va a estar protegiendo o reduciendo la velocidad del aire y con ello mejorando las condiciones para el desarrollo de cultivos o en caso de que tengamos animales, también para el desarrollo de los animales. Y también los cercos vivos. Y todo esto, todos estos sistemas agroforestales, que ya también en otra lectura que vimos que hay muchísimas formas en que podemos combinar árboles con cultivos anuales o perennes. Lo podemos estar, más bien la idea es que no solo se quede como que en estos espacios se haga agricultura convencional porque quedaría limitado el manejo sostenible del suelo, sino que se combine entonces con agricultura de conservación. Y de esa forma es un sistema muy completo para el manejo sostenible del suelo. Y bueno, esto sería, con esto acabamos el tema de manejo sostenible del suelo y ahora vamos a pasar a por qué la agroforestería y la agricultura de conservación con ello se puede enfrentar el cambio climático. Ok, en esta perspectiva de manejo sostenible del suelo, hemos de poder contribuir a una disminución del cambio climático. Un problema vigente, actual, que está padeciendo el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente en nuestra sociedad. El manejo sostenible del suelo que implica incrementar los contenidos de materia orgánica en el suelo, se refiere pues a un incremento del contenido de carbono en el suelo. ¿Sí? Acá en la parte superior se puede ver un esquema que muestra en una gráfica de PAE, que muestra el contenido de carbono en los suelos. Y en los suelos comparado con la atmósfera y con la biota. Podemos ver fácilmente cómo el contenido de carbono en el suelo es más grande que el contenido de carbono en la biota y en la atmósfera juntos. Sí, la atmósfera puede contener casi cerca del doble del carbono que hay en los árboles, pero el suelo tiene más del doble de estos dos puntos. Entonces quiere decir que nosotros debemos continuar manejando el suelo de manera que esta
capacidad de captura de carbono la siga conservando, ¿sí? Si nosotros incrementamos la materia orgánica en el suelo, mejoramos su capacidad de retención, mejoramos la estructura del suelo, y entonces estaríamos mejorando la capacidad de resiliencia del suelo. Cuando mejoramos un sistema agroforestal anexándole el sistema de agricultura de conservación, podríamos decir que estamos en un proceso de adaptación de sistemas o de adaptación de sistemas para el cambio climático, o sea, para un mejor manejo del cambio climático. Si nosotros mejoramos en lo que se refiere a la capacidad de captura de carbono por la biomasa, en cuanto a un uso más eficiente de la energía y que ese carbono finalmente se fija en el suelo, nosotros estaríamos hablando de una capacidad de mitigación del cambio climático. Porque si los sistemas se refuerzan en su capacidad de fijación de carbono en la vegetación y en el suelo, entonces estaríamos contribuyendo a detener la velocidad de regreso del carbono a la atmósfera y detener la velocidad de acumulación de carbono en la atmósfera. Y si detenemos la velocidad de acumulación del carbono que en la atmósfera se retiene como dióxido de carbono, entonces estamos disminuyendo la acumulación de un gas de efecto invernadero, que es de los gases más importantes y que es la agricultura el sistema de producción que puede contribuir a disminuir esa acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. En algún momento, hace algunas decenas de años, escuchábamos decir que ojalá y pudiera lograrse que solo los caminos se queden sin sembrar. ¿Esto por qué? Porque si todas las áreas están cubiertas de vegetación, de plantas, las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, fijan el carbono de la atmósfera. Entonces, se trata de usar el carbono de la atmósfera a través de la producción de biomasa y fijar el carbono en el suelo, que tiene la capacidad de contenerlo, de retenerlo, antes de que éste regrese a la atmósfera. Entonces, esta parte de adaptación y de mitigación lo pueden lograr estos dos sistemas juntos, la agricultura de conservación y la agroforestería. Muchas gracias. Y por último, comentar que la agroforestería y la agricultura de conservación entonces se consideran como motores para la intensificación sostenible de la producción. Y esto teniendo en cuenta, primero, que en un agroecosistema la fuerza de trabajo se convierte en un factor limitante. Si hay suficiente maquinaria, fertilizantes, mano de obra, el sistema puede producir mucho. Pero si ese mismo sistema no tiene ni la maquinaria, ni los insumos, ni la mano de obra, no va a producir nada de lo que producía con todas esas fuerzas de trabajo, con todo ese poder digamos, de la parcela. Entonces, es un factor limitante, pero entonces vemos que tanto en agricultura de conservación como en agroforestería, bueno, entonces antes de pasar a eso, decir, entonces las estrategias para que los agroecosistemas produzcan más serían buscar métodos que usen menos fuerza de trabajo y facilitar tareas e incrementar la productividad. Con poquito que uno haga, que se incremente la productividad del sistema y que también las formas en que se trabaje el sistema sean más sencillas. Y eso es justamente lo que hacen la agricultura de conservación y la agroforestería. Por ejemplo,
En el caso, se reducen riesgos y se fortalecen las resiliencias, se fortalece la resiliencia. Como comentaba el profesor, cuando, por ejemplo, un sistema se ve afectado por un periodo de sequía, la agricultura de conservación, con su aumento de materia orgánica, con su mayor capacidad de retención de humedad, hace que el sistema sea resiliente y se recupere ante ese cambio drástico que es la sequía. Entonces, eso hace que se aumente la productividad del sistema. También se aumenta el valor agregado. ¿Por qué se aumenta el valor agregado? Principalmente con el enfoque de agroforestería. Con la agroforestería tenemos diversificación de productos que además pueden ser transformados de una u otra forma. Por ejemplo, las frutas en mermeladas o dulces o alguna cosa así. Y se puede aumentar el valor agregado del producto. Pero también podríamos estar hablando de certificaciones, porque la agricultura de conservación es una agricultura que conserva el suelo, que conserva el agua. Entonces, se puede hablar de alguna certificación donde se obtenga un mejor precio por productos producidos de esta forma, con estas técnicas agrícolas. Se hace un uso más eficiente de la energía al reducir el uso de la maquinaria. Al reducir el uso de la maquinaria se está reduciendo, se está haciendo menos la fuerza de trabajo que se ocupa. Al estar no haciendo labranza, no pasando la rastra, no haciendo surcos, entonces se están facilitando las tareas. Y todo eso, entonces estamos hablando de que se está haciendo un sistema que con menos trabajo está produciendo y produciendo también intensivamente. Por otro lado, también se reducen los fertilizantes, por ejemplo, de nitrógeno. Poco a poco, la materia orgánica del suelo va conteniendo mayor cantidad de nitrógeno orgánico que gradualmente se va mineralizando conforme lo va ocupando el cultivo y entonces se van reduciendo a largo plazo la cantidad de fertilizantes nitrogenados. Y eso también podemos estar hablando de otro tipo de nutrimentos. Y en el caso de las fuentes de energía alternativa, esto es algo en lo que hay que trabajar para que no sea solamente dependiente de las energías fósiles. De esta forma, la agricultura de conservación y la agroforestería entonces se están volviendo en motores para la intensificación sostenible de la producción. Y ya viendo tanto lo natural como ya metiéndonos más a cuestiones ambientales como el cambio climático y a cuestiones sociales, podemos ver cómo realmente son sistemas o estrategias agrícolas con un amplio potencial para elevar el rendimiento, pero al mismo tiempo conservar los recursos. Bueno, esto sería el tema de hoy. Vamos a cerrar este tema porque ya se explicó de una forma amplia, pero también breve porque pues no podemos abordar mucho tiempo, porque la agroforestería y la agricultura de conservación realmente son muy compatibles para que el suelo se mantenga en un estado saludable, que se eleve su fertilidad y de esta forma se pueda entonces elevar los rendimientos al mismo tiempo que se están cuidando los recursos naturales. ¿Usted le gustaría cerrar con algo, profesor? Bueno, sería recalcar que la suma de la agricultura de conservación con la agroforestería pues nos dan sistemas de manejo integral con fines productivos y con fines de conservación de los recursos naturales a fin incluso de ir contribuyendo a la mejora del ambiente.
Gracias. Ok, bueno, pues con esto cerramos nuestra primera clase en colaboración con el profesor Joel y esperamos seguir trabajando y seguir enriqueciéndonos con su experiencia y con su conocimiento. Y bueno, nos vemos en la próxima unidad, la unidad 3, donde vamos a estar hablando de cuencas, de precipitación, de lluvia, de escurrimientos y cómo estimarlos y calcularlos al momento de estar haciendo agronomía. Que tengan muy buen día y hasta luego.